a todos, mi nombre es Jimena Danixa Verde Soto Coronel, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y el día de hoy les voy a hablar sobre el plexo sacro y sus ramos colaterales. Una vez dicho esto, comenzamos. Bien, el plexo sacro se forma a partir de la unión del tronco lumbosacro, como lo podemos ver aquí, con los ramos anteriores de los tres primeros nervios sacros, que son estos que estoy señalando en este momento. Ahora, vamos a hablar primero sobre el tronco lumbosacro y cómo es que se da este nervio, cómo se forma este nervio. Y es que se forma a partir del quinto nervio lumbar con un ramo comunicante del cuarto nervio lumbar, dando como resultado a este tronco llamado tronco lumbosacro. Este tronco tiene, como todos los nervios, su trayecto, ¿no? Este va descendiendo hacia la cavidad pélvica anterior a la ala del sacro y a la articulación sacroiliaca. Una vez que ha descendido, se dirige hacia la escotadura ciática mayor, donde se une al ramo anterior del primer nervio sacro. En la imagen de acá podemos visualizar mejor cómo el tronco lumbosacro se une con el primer nervio sacro. Ahora hablaremos de estos nervios sacros. Bueno, todos estos nervios emergen a través de los agujeros sacros anteriores, que son estos agujeros que podemos ver aquí, y acá en la otra imagen también se pueden visualizar. De ahí salen todos estos nervios sacros. El ramo anterior del primer nervio sacro, es decir, este nervio, cruza muy oblicuamente al borde superior del músculo piriforme. El músculo piriforme lo podemos ver posterior al plexo sacro. Tenemos al segundo nervio sacro, que es este de aquí, el cual cruza anterior al músculo piriforme, y tenemos al tercer nervio sacro, el cual cruza el borde inferior del músculo piriforme. Bueno, aquí he realizado un esquema para poder entender mejor todo lo que es la constitución del plexo sacro. Bien, como ya les dije anteriormente, el plexo sacro se forma a partir de la unión del tronco lumbosacro, que está formado por L4 y L5, con los ramos anteriores de los nervios sacros, que son S1, S2 y S3. Entonces, todos estos nervios se unifican y forman el nervio ciático, que es el nervio más voluminoso de nuestro organismo. Un dato importante sobre esto es que el nervio ciático, a su vez, está conformado por dos nervios, el cual es el nervio peroneo común y el nervio tibial. Bueno, un dato importante es que en algunos libros se encuentra un esquema del plexo sacro como esta imagen que vemos en la parte superior, donde se divide al plexo sacro en unos ramos posteriores, que son los que están de amarillo, y en ramos anteriores, que son los que están de color verde. Se dice que en el 80% de las ocasiones el plexo sacro está conformado como lo acabo de explicar anteriormente, así, sin ramos anteriores ni posteriores. Pero igualmente voy a explicar cómo se forman estos ramos, y es que se dice que esto se da cuando el nervio peroneo común y el nervio tibial se originan independientemente. Entonces vamos a explicar un poco esto. Como podemos ver en la imagen, el ramo posterior, que son los amarillos, de L4 y L5, es decir, el tronco lumbosacro, con S1 y S2, van a unificarse, van a descender y a unificarse y van a formar al nervio peroneo común. Ahora, en sus ramos anteriores tenemos al tronco lumbosacro L4 y L5 con S1, S2 y S3 que van a descender y van a unificarse, van a formar el nervio tibial. Estos dos nervios se unifican a su vez y forman al nervio ciático. Una vez dicho esto, vamos a hablar de cómo se forman estos nervios que podemos ver aquí, que son los nervios o ramos colaterales del plexo sacro. Bien, entonces tenemos al nervio cuadrado femoral. Antes que nada quiero recalcar que los nervios que se encuentran de color rosado hacen referencia a los nervios que se encuentran en la parte anterior, y los nervios de color verde se encuentran en la parte posterior. Una vez dicho esto, tenemos el nervio cuadrado femoral, el cual parte desde el ramo de S1, L5 y L4. Tenemos al nervio obturador interno, el cual parte de S2, S1 y L5. Ahora vamos con los ramos posteriores. Tenemos al nervio glúteo superior, el cual parte de S1,
L5 y L4. Y tenemos al nervio glúteo inferior, que parte de los ramos de S2, S1 y L5. Tenemos un poco más abajo el nervio piriforme, que parte de los ramos S2 y S1, y finalmente tenemos al nervio cutáneo femoral posterior, que parte de S1, S2 y S3. En esta imagen que tenemos al lado derecho podemos ver tronco lumbosacro se unifica con los tres ramos de nervios del sacro, forman al nervio ciático y aquí tiene a sus ramos colaterales. Bien, ahora hablaremos sobre su situación y relaciones. Ok, entonces con respecto a sus relaciones tenemos que el plexo se comunica o se relaciona medialmente con el tronco simpático y con el recto. Vamos a explicar esta parte. Se dice que se relaciona medialmente con el tronco simpático. Si nos dirigimos a esta imagen de aquí, podemos ver una estructura en forma de cadena. Este se denomina tronco simpático. Ahora, un poco más acá podemos ver al plexo sacro, el cual tiene medialmente al tronco simpático. También tenemos a la fascia pelviana, que es esta fascia que podemos ver aquí, cuyo objetivo es separar los vasos ilíacos internos y las vísceras intrapélvicas. Entonces también se relaciona medialmente con la fascia pelviana y también con el recto que se encuentra medialmente al plexo sacro. Ahora tenemos sus relaciones colaterales. Tiene relaciones vasculares con las ramas de la arteria ilíaca interna. Vamos a explicar un poco esto. En esta imagen podemos observar a la arteria glútea superior, la cual es esta de aquí. Esta pasa entre el tronco lumbosacro, que lo podemos ver en la parte posterior, y el ramo anterior del primer nervio sacro, es decir, de S1. Una vez dicho esto, este nervio se introduce en la escotadura ciática mayor, que en este caso está convertida en un agujero. Otra importante relación vascular es que el tronco lumbosacro, en su descenso, este es el tronco lumbosacro, en su descenso se encuentra en una zona topográfica llamada o conocida como Triángulo de Marsille o fosa iliolumbar, la cual está delimitado por la quinta vértebra lumbar y las alas del sacro. Cuando decimos alas del sacro nos referimos a esta estructura de aquí. Bien, ahora tenemos otra relación vascular importante y esta se trata de la arteria glútea inferior, conocida antiguamente como arteria ciática. Esta desciende sobre S1, aquí está la arteria glútea inferior, es esta que podemos ver en la parte de acá. Esta desciende a partir de el nervio S1 y S2, y luego se insinúa entre S2 y S3 para finalmente introducirse por el agujero ciático mayor. Bien, ahora hablaremos sobre sus ramos colaterales, los cuales son nervio del músculo obturador interno, nervio glúteo superior, nervio del músculo piriforme, nervio del músculo cuadrado femoral, nervio glúteo inferior y nervio cutáneo femoral posterior. Tenemos a nuestro primer nervio, el cual es el nervio obturador interno. Este nervio nace de la cara anterior del cordón nervioso formado por el tronco lumbosacro y el ramo anterior del primer nervio sacro. Podemos ver en esta imagen de aquí el nervio obturador interno, es este que se encuentra de color rojo. Esta parte del tronco lumbosacro y el primer nervio sacro. Bien, este nervio emerge de la cavidad pélvica. Si nos dirigimos a esta imagen de acá se puede ver mejor. Emerge de la cavidad pélvica por la parte inferior de la espina ciática. Y después se aplica a la cara medial del músculo obturador interno en la cual termina. Este es el músculo obturador interno. Entonces, ¿a qué músculos va a inervar el nervio obturador interno? Al músculo obturador interno y al músculo gemelo superior, que lo podemos ver en esta imagen de acá en la parte inferior. Ahora tenemos al nervio glúteo superior. Es este nervio que podemos visualizarlo en esta imagen de color rojo. El nervio glúteo superior nace de la cara posterior del tronco lumbosacro y del primer nervio sacro.
Este emerge de la pelvis junto con la arteria glútea superior. Nos dirigimos hasta esta imagen donde se puede observar la arteria de color rojo y el nervio de color celeste. Estos emergen de la pelvis juntos a través de la escotadura ciática mayor. Bien, el nervio glúteo superior se refleja sobre la escotadura ciática mayor y se dirige superior y lateralmente entre los músculos glúteo medio y glúteo menor. Este músculo un poco transparente que podemos ver aquí es el glúteo medio, mientras que el que se encuentra más profundo es el glúteo menor. El nervio se divide en dos ramos, como podemos verlo aquí. Un ramo superior y un ramo inferior. Primero hablaremos de su ramo superior, el cual sigue a lo largo de la línea glútea anterior y se distribuye entre los músculos glúteo medio, que es este de aquí, y glúteo menor, que se encuentra más profundo. Ahora, tenemos a su ramo inferior, que es este que estoy señalando en este momento. Este se dirige lateralmente, nos situamos en la imagen de acá, este se dirige lateralmente entre los músculos glúteo medio y glúteo menor, y inervando a estos músculos, como es el glúteo medio y glúteo menor, y terminando en lo que es el músculo tensor de la fascia lata, que es este que podemos observar aquí. Entonces, ¿a qué músculos inerva el nervio glúteo superior? Al músculo glúteo medio, músculo glúteo menor y músculo tensor de la fascia lata. Bien, tenemos el nervio del músculo piriforme, el cual es un nervio, tiene un trayecto muy sencillo. Entonces, este nervio nace de la cara posterior del plexo. Lo podemos ver justamente aquí de color rojo. Nace de la cara posterior del plexo y procede del segundo nervio sacro. Lo podemos ver aquí, procede del segundo nervio sacro. Este se va dirigiendo lateralmente y termina en la cara anterior del músculo piriforme. Lo podemos en esta imagen ver mejor cómo va a terminar en la cara anterior del músculo piriforme. Como siguiente punto tenemos al nervio del músculo cuadrado femoral. Este nervio nace de la cara anterior del plexo sacro, lo podemos ver acá, nace de la cara anterior del plexo sacro y emerge de la pelvis por la parte inferior de la escotadura ciática mayor. Este va lateralmente al nervio músculo obturador interno, que es este que está acá, que estoy señalando, va lateralmente a este nervio y desciende anteriormente al nervio ciático. Este nervio del músculo cuadrado femoral proporciona un filete nervioso al músculo. Este nervio del músculo cuadrado femoral proporciona un filete nervioso al músculo gemelo inferior, que es este que estamos viendo en este momento, el que estoy señalando, y otro a la articulación de la cadera. Finalmente, este nervio termina en la cara anterior del músculo cuadrado femoral. El músculo cuadrado femoral es este que estoy señalando y aquí termina el nervio del músculo cuadrado femoral. Bien, ahora tenemos al nervio glúteo inferior. Este nervio lo podemos observar aquí primero, de color rojo. Este nervio nace de la cara posterior del plexo y procede del tronco lumbosacro y de los dos primeros nervios sacros. Podemos ver que procede del tronco lumbosacro y de los dos nervios sacros. El nervio emerge de la pelvis inferiormente al músculo piriforme. Si pueden observar aquí un músculo un poco transparente, es el músculo piriforme, sino que lo he puesto de esta manera para que puedan observar el trayecto del nervio glúteo inferior. También pasa por la parte inferior de la escotadura ciática mayor y posterior al borde medial del nervio ciático. El nervio ciático es este nervio amarillo, voluminoso que podemos ver aquí. Entonces, el nervio glúteo inferior va a pasar posterior al borde medial del nervio ciático. Bueno, una vez que este músculo llega a la región glútea, se divide en numerosos ramos que abordan al músculo glúteo mayor, que es este músculo que podemos observar aquí. Entonces se dice que el nervio glúteo inferior va a inervar al músculo glúteo mayor.
Y por último tenemos al nervio cutáneo femoral posterior. Como su nombre lo dice, es un nervio cutáneo. Este va a inervar a la piel de la cara posterior del muslo. Dicho esto, vamos a hablar de su trayecto. Este nervio procede principalmente del segundo nervio sacro. Primero desciende verticalmente entre el músculo glúteo mayor, este músculo de aquí, de acá, el músculo glúteo mayor, y el lado medial de la cara posterior del nervio ciático. El nervio ciático es este nervio voluminoso de acá. Después cruza la cara posterior y la cabeza larga del músculo bíceps femoral, lo podemos ver en la parte de acá, y discurre profundo a la fascia lata y posterior al intersticio que separa los músculos femoral, bíceps femoral y semitendinoso. Aquí podemos ver cómo el nervio cutáneo femoral pasa debajo de profundo a la fascia lata y posterior al intersticio que separa los músculos bíceps femoral y semitendinoso. Después de esto, el nervio continúa entre las hojas superficial y profunda de la fascia y de la fosa poplitea, hasta la parte superior de la pierna. Entonces aquí el nervio atraviesa la fascia lata y se extiende hasta la parte media de la cara posterior de la pierna, como podemos observar. Ahora, hay que tener muy claro que dentro de lo que es el nervio cutáneo femoral posterior, existen 3 ramos: ramo clúneo inferior, ramo perineal y ramos femorales. Vamos a hablar un poquito de estos 3 ramos. Entonces, tenemos el ramo clúneo inferior. Es este ramo que podemos ver aquí en esta imagen. Este ramo rodea el borde inferior del músculo glúteo mayor y se ramifica en los tegumentos de la parte inferior de la nalga, como podemos verlo aquí en la parte que estoy señalando. Tenemos el ramo perineal, que lo estoy señalando en este momento, es uno de color verdecito, el cual se dirige anterior y medialmente, siguiendo el surco genitofemoral y terminando en la piel del periné, del escroto o de los labios mayores, dependiendo de si es hombre o es mujer. Finalmente, tenemos a los ramos femorales y popliteos, lo podemos ver en esta imagen, los cuales atraviesan la fascia y se distribuyen por los tegumentos de la cara posterior del muslo y la fosa poplitea. Muchas gracias a todos por su atención.